con el programa integral de educación para la transformación. Con el programa integral de educación para la transformación son escuelas, territorios de paz. Con la educación para la transformación la ciudad con el programa integral de educación para la transformación son escuelas, territorios de paz. La ciudad con el programa integral de educación para la transformación son escuelas, territorios de paz. Con la educación para la transformación la ciudad con el programa integral de educación para la transformación son escuelas, territorios de paz. Con la educación para
transformación, la ciudad con el programa integral de educación para la transformación, son escuelas, territorios de paz. Con la educación para la transformación, la ciudad con el programa integral de educación para la transformación, son escuelas, territorios de paz. Para la transformación, la ciudad con el programa integral de educación para la transformación, son escuelas, territorios de paz. Con la educación para la transformación, la ciudad con el programa integral de educación para la transformación, son escuelas, territorios de paz. Para la transformación, la ciudad con el programa integral de educación para la transformación, son escuelas, territorios de paz. Con la educación para la transformación, la ciudad con el programa integral de educación para la transformación, son escuelas, territorios de paz. El café, la compañía, las conversaciones. Les contamos que cada uno de ustedes tiene la escarapela y en la parte de abajo dice almuerzo. Entonces los invitamos para que después de nuestro primer panel nos acompañen en el almuerzo. Vamos a tener una sesión que ya les confirmo en qué piso de panel para personas vegetarianas. Ya les confirmo entonces en qué piso también tenemos este almuerzo para personas vegetarianas, pero qué bueno que también sigamos compartiendo y en el almuerzo los esperamos. A nuestros panelistas les pedimos el favor de ir ya ubicándose en el escenario. Vamos a comenzar. La ciudad con el programa integral de educación para la transformación, son escuelas, territorios de paz. Con la educación para la transformación, la ciudad con el programa integral de educación para la transformación, son escuelas, territorios de paz. Para la transformación, la ciudad con el programa integral de educación para la transformación, son escuelas, territorios de paz. Con la educación para la transformación, la ciudad con el programa integral de educación para la transformación, son escuelas,
con el programa integral de educación para la transformación. Son escuelas, territorios de paz. Una educación para la transformación, la ciudad con el programa integral de educación para la transformación. Son escuelas, territorios de paz. Una educación para la transformación, la ciudad con el programa integral de educación para la transformación. Son escuelas, territorios de paz. En el primer encuentro internacional de justicia escolar restaurativa, construyendo escuelas como territorios de paz. Vamos a dar inicio al primer panel, a este panel inaugural que hemos llamado Construcción de Paz desde el enfoque restaurativo en la escuela. Estamos entonces acompañadas con nuestros panelistas, Jean Smith, Doris Sommer, Diana Brito, María Andrea Rocha, y la moderación va a estar a cargo de nuestra subsecretaria de Integración, Deidamia García. Vamos a conocer entonces aspectos de la hoja de vida de nuestros panelistas de hoy. Jean Smith es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales, máster en Prácticas Restaurativas del International Institute for Restorative Practices, es formador internacional de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos en Justicia y Prácticas Restaurativas. Jean es un belga peruano con más de 20 años de experiencia de trabajo con adolescentes y familias en situación de riesgo y vulnerabilidad. Ha dirigido procesos restaurativos, círculos y reuniones restaurativas en distintos ámbitos, en el penal, en el educativo, en el comunitario y en el laboral, tanto en España como en múltiples países de Latinoamérica y del Caribe. Es promotor desde 2002 de la justicia juvenil restaurativa en el Perú y de prácticas restaurativas en Latinoamérica. El trabajo que lideró en Perú con la Fundación Terre des Hommes Lausanne ha sido reconocido internacionalmente, siendo ganador en el año 2009 del premio Belar-Cybulski otorgado por la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de la Familia y Juventud. Jean Smith, bienvenido a nuestro primer panel introductorio de nuestro primer encuentro internacional de justicia escolar restaurativa. Diana Brito, PhD en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Ámsterdam, CEDLA en Holanda, máster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, diplomada en Estudios Avanzados en Paz y Conflicto de la Universidad de Granada en España y psicóloga de la Universidad del Valle en Colombia. Trabajó durante 6 años con el Gobierno Nacional en el diseño de estrategias de acompañamiento social a organizaciones comunitarias de mujeres de base y con grupos de alto riesgo y vulnerabilidad en procesos de construcción de paz y ciudadanía con enfoque de género. Durante 2 años y hasta el mes de diciembre de 2016 fue asesora de la Dirección para el Posconflicto, donde formó parte de un equipo de expertos encargados de diseñar el marco estratégico para la paz. Tuvo además a su cargo la estructuración de proyectos de respuesta rápida en temas de justicia transicional con enfoque restaurativo. Actualmente es profesora del doctorado en psicología de la Universidad de San Buenaventura en Cali, en la que además es directora del grupo de investigación GEUS, Estéticas Urbanas y Socialidades, y coordina la línea de investigación en subjetividad, cultura y construcción de paz. Ella es Diana Brito, a quien le damos la bienvenida a nuestro panel. Nuestra tercera panelista es Doris Sommer, es catedrática de lenguas, romances y literatura, así como de estudios africanos y afroamericanos en la Universidad de Harvard, donde ejerce de directora de estudios en español. Conocida, muy conocida por su extensa labor de investigación en torno a la importancia de las artes y las humanidades sobre la transformación social. Es la fundadora y directora de la ONG Cultural Agents, desde donde ha desarrollado el método Pretextos durante 35 años, una iniciativa que sobre todo se ha llevado a cabo en Estados Unidos y Latinoamérica. Le damos la bienvenida entonces a Doris Sommer. María Andrea Rocha Solano es politóloga y magíster en construcción de paz de la Universidad de los Andes. Su experiencia ha estado centrada en el desarrollo e implementación
de estrategias educativas para acercar a jóvenes, estudiantes y docentes a la reflexión sobre la memoria y el pasado reciente de Colombia en el marco del conflicto armado desde una mirada crítica y pluralista. Trabajó en el Centro Nacional de Memoria Histórica de 2013 a 2019, siendo coautora de la Caja de Herramientas, un viaje por la memoria histórica, aprender la paz y desaprender la guerra. También coordinó entre el 2017 y 2022 los proyectos educativos de la Casa Ana Frank en Colombia, a través de los cuales, bajo un modelo de educación de pares, se formó a jóvenes como guías de las exposiciones itinerantes de Ana Frank y se implementó el proyecto Caminata por la Memoria. En la actualidad, María Andrea hace parte de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz y lidera el programa pedagógico de la JEP dirigido al ámbito escolar, justamente aprendiendo sobre justicia y restauración, que les cuento que hace poco también tuvo su lanzamiento. Y en la moderación, nada más ni nada menos que nuestra subsecretaria de Integración, Deidamia García, que ustedes la conocen, ha sido el alma, nervio, impulso, sostén y proyección de este proyecto de justicia escolar restaurativa. Doctora Deidamia, hola, en sus manos. Muchísimas gracias, querida Clara. Muy buenos días para todos y para todas. Los saludo nuevamente y las saludo, por supuesto, y bueno, agradecer su presencia aquí. Estoy muy emocionada, pero ha pasado ya este primer momento que les confieso me tenía bastante nerviosa, porque arrancar un evento de esta magnitud, con esta derroche de energía y de preparación, y también la importancia que tiene para nosotros reflexionar sobre este tema, sobre esta estrategia y pues volver, digamos, al lugar de la pedagogía para hablar de estos temas y de la escuela y de la tarea que tenemos las y los maestros y los formadores, las y los educadores en este propósito tan importante de construir cultura de paz. Así que pues este es un panel que me tiene además también muy honrada de poder moderar, y les agradezco enormemente su presencia aquí y que podamos tejer esta conversación. Quiero saludar muy especialmente a las 17 secretarías de educación que nos acompañan en este evento, que nosotros como anfitriones desde la ciudad de Bogotá les demos un aplauso a esas secretarías y a esos colegas de las entidades en educación que también están haciendo este esfuerzo, que tenemos desde Bolívar hasta el Putumayo aquí acompañándonos en razón también y con el apoyo de nuestras entidades aliadas. Por supuesto, este esfuerzo que hacemos desde la JEP, la Secretaría de Educación y con el apoyo de la UNESCO, pues amerita, digamos, y pues tiene todo el sentido con la presencia de los maestros y las maestras y también de los colegas de las Secretarías de Educación, porque queremos que esto pues sea una reflexión nacional, como viene ya siendo. Vamos entonces a arrancar esta conversación, a hacer esta moderación, pero que sobre todo hablen nuestras panelistas y nuestro panelista. Me han dicho desde la producción, tenemos un código QR que se proyectará ahora en algunos minutos para que ustedes puedan allí hacer preguntas que puedan tener y demás. Vamos a ir con algunas preguntas específicas para cada una de nuestras panelistas y de nuestro panelista, y luego algunas preguntas general y unas preguntas del público. Hablar de justicia escolar restaurativa no ha sido necesariamente una tarea sencilla, porque de las cosas, por ejemplo, con las que yo me he encontrado, bueno, cuando tú hablas de justicia escolar restaurativa, estás hablando de dejar hacer y dejar pasar en la escuela, ¿sí? De que se haga lo que se haga, no va a haber una sanción, ¿sí? No va a haber un castigo. Entonces, ¿cómo van a aprender esos muchachos, ¿sí? Y esas muchachas? ¿O cómo vamos a aprender nosotros? Entonces, por ejemplo, con una de las cosas que nos hemos encontrado es, bueno, cómo comprender la justicia escolar restaurativa, desde qué enfoque asimilarla, cómo también interrogarnos sobre la palabra restaurativo y eso qué significa, ¿sí? Cómo hacer para que en nuestros colegios los comités de convivencia, pero los maestros y maestras
distintos necesariamente, no siempre los orientadores escolares o los maestros de ciencias sociales, aunque aquí hay muchos maestros de ciencias sociales y orientadores y orientadoras, sino que exista el compromiso de todos los educadores. Ha habido entonces varias preguntas sobre eso, sobre el enfoque, sobre la problematización de lo restaurativo, sobre cómo implementar o cómo trabajar esto en la escuela, cómo entenderlo a la luz de normas vigentes, ¿sí? Para, como la 1620, la ley 1620 de convivencia escolar, situaciones a las que se enfrentan todos los días los maestros y las maestras en esta reflexión. Y nosotros hemos dicho, además de todo eso, pues nos toca avanzar en la construcción de cultura de paz, ¿sí? No es solamente hablar de paz, sino entrar no solamente en los conocimientos, en las motivaciones, en las actitudes, sino en las prácticas cotidianas para construir la paz, ¿sí? Hace poco decía, pues a riesgo de la crítica, a veces aprendemos mucho, tenemos muchos conocimientos sobre la democracia, pero tenemos una escuela antidemocrática, ¿sí? Antidemocrática en las prácticas, en lo que hacemos a diario, y hay también esfuerzos enormes de cambiar esas prácticas y de interrogárselas y de decir, hey, vamos a hacer estas transformaciones en la construcción de cultura de paz. Allí entonces, con la experiencia, Jan, que tú tienes, que nos has acompañado además en otros momentos, varias veces, también es muy lindo este panel, ¿no? Personas que vienen de otros lados, pero que quieren a Colombia, ¿no? Y que le recibimos también con mucho entusiasmo por ese amor a este país que hace esta tarea, este esfuerzo de repensarse, de querer transformarse permanentemente y a veces no es tan fácil, pero lo hacemos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del enfoque restaurativo y cómo el enfoque restaurativo aporta a la construcción de paz? ¿Cuáles son esos elementos que tú destacas en esa relación? Muy bien, primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Vengo en representación de un gran programa aquí en Colombia que es Juntos Aprendemos, ¿no? Que es financiado por la USAID y que me han permitido también anteriormente de hacer incluso práctica restaurativa de círculos en distintas partes del país. Bueno, cultura de paz, lo que sí muchas veces cuando hablamos de paz es bastante relacionado también a ausencia de conflicto, pero cuidado que la paz no es solo ausencia de conflicto, va mucho más allá. Y muchas veces cuando me contacta en un centro educativo, muchas veces es por problema de conflicto y ver cómo podíamos gestionar esos conflictos, cómo podíamos evitar a que vuelvan a ocurrir. Y muchas veces digo, sí, existe en las prácticas restaurativas forma de atender esos conflictos empoderando a las personas, es decir, las personas que ha cometido la ofensa, la persona que ha sufrido esa ofensa, incluso acompañado de lo que llamamos nosotros apoyos o comunidades, ¿no? Pero cuando hablamos de justicia restaurativa o práctica restaurativa, creo que la gran parte del trabajo es construir sentido de comunidad, es construir un sentido de pertenencia, es forjar relaciones sanas, seguras, fuertes, sólidas, duraderas en el tiempo, y eso realmente, hablando de práctica restaurativa, es el mayor del trabajo, y es eso que muy probablemente contribuirá a la paz, ¿no? La paz no significa que no haya conflicto, ¿eh? Primero, que los conflictos son parte de la vida humana y no todos los conflictos son violentos, ¿no? Muchas veces nosotros incluso vemos los conflictos como una gran oportunidad para aprender, para crecer, para cambiar. Muchas veces siento que justicia restaurativa le iría mejor diciendo justicia transformadora, porque finalmente, o a partir del conflicto o a partir de los encuentros estaba escuchando en un video que han mostrado esta mañana de círculo de conversación. Para mí es, bueno, de lo más importante, ¿no? Aprender primero a conocerse, a relacionarse,
a respetarse, aprender a dialogar y a gestionar sus propios conflictos, ¿no? Y es ahí que muchas veces no es solamente resolver conflictos. Yo digo, no somos solamente bomberos para apagar incendio o apagar conflicto, sino más bien para crear comunidad, y ahí vamos a tener mucho menos conflictos. Es el mayor del trabajo. Ahora, si me preguntan de cómo se puede hacer eso, bueno, las prácticas restaurativas, hay algunas que son informales, significa que las hacemos de forma espontánea, a diario, ¿no? Que es ya la escucha, por ejemplo, aprender a escuchar no es algo fácil. Una escucha activa, empática, declaración afectiva, comunicación no violenta, son justamente prácticas que ayudan realmente a esa convivencia que hablamos, ¿no? Y los círculos, cuando pienso en círculos, hay muchos tipos de círculos, pero de nuevo, círculos proactivos, conocerse, hablar de temas que les interesa. Cuando digo que les interesa, pienso mucho a el estudiantado, o temas que les afecta y que quisiera ellos mismos elegir. Y por la experiencia, yo sigo 3 colegios en Latinoamérica. Uno es en Perú, otro es en República Dominicana, en Caribe, y otro que acabamos de empezar en La Paz. Y es realmente interesante, sobre todo los 2 últimos, los cambios que pueden ocurrir cuando hacemos esas prácticas restaurativas, ¿no? Lo importante es no ir cerrando los ojos, sino, yo digo siempre, cuando iniciamos ese tipo de enfoque, es importante saber de dónde partimos, cuál es la foto, pensando en qué tipo de conflicto tenemos, qué tipo de relación hay, indicador de, por ejemplo, de ausencia tanto del estudiantado como del equipo profesor, para poder realmente, una vez que implementamos la práctica restaurativa, medir realmente los cambios y no ir ahí pensando que es bonito, es magnífico, sino poder medir esos resultados. Muchas gracias, Jan. Usted me hizo recordar ahora una frase, bueno, unas palabras de un gran pensador colombiano, Estanislao Zuleta, un político y un pedagogo, ¿sí? Y él decía ahí que, digamos, nuestra sociedad colombiana tiene que tener más y mejores conflictos, ¿sí? O sea, poder vernos con la capacidad de discutir, de hablar, más y mejores conflictos, porque eso hace que pues no sembremos, digamos, no, el camino no sea la violencia, sino justamente el diálogo, el interrogarse. Entonces me acordé ahora de esto. Y otra cosa a la que nos lleva Jan es, esto es más cotidiano de lo que pensamos, que a veces uno dice, la justicia escolar restaurativa o lo restaurativo, y de pronto hay que ser, seguramente hay que reflexionarlo y estudiarlo mucho, pero se trata de motivación para hacerlo, ¿sí? De conocerse, de tener ese propósito, de saber escuchar, y ha señalado algunos de los elementos pues, que tenemos más en juego en este proceso. Diana, una pregunta también por esa línea, desde tu experiencia, y que nos formulan por acá, es también como esas herramientas o elementos que tú destacas también en el enfoque restaurativo y que son fundamentales también para la construcción de procesos como el que estamos asistiendo, pero sobre todo de procesos de construcción de paz en el mediano, en el largo plazo, con las comunidades educativas. Este es en un auditorio de maestros y maestras, de personas que trabajamos en este sector. Desde tu experiencia y las reflexiones que has podido hacer, ¿qué elementos podrías compartirnos? Vale, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida por esta invitación tan especial que me han hecho, de poder compartir con tantas personas que tienen esta responsabilidad tan grande, que es la educación. Yo recientemente, el último cargo que tuve fue directora de conocimiento de la Comisión de la Verdad, y allí dirigí el capítulo de niños, niñas y adolescentes. Y esta fue una experiencia que, evocando esta pregunta sobre los restauradores, muy importante.
para hacer como una breve síntesis de este ejercicio, nosotros analizamos más de 2.744 testimonios de personas que a lo largo y ancho del país la comisión recogió y que hablaban de violencias contra niños, niñas y adolescentes. Estos testimonios nos dijeron que más de 4.000 personas, en lo que nos contaron a nosotros, no quiere decir que esa es la cifra última, sino de lo que recogió la comisión, más de 4.000 personas fueron víctimas antes de tener 18 años. Y entre los temas que nosotros logramos identificar en estos testimonios apareció el tema de las afectaciones a las escuelas y a los entornos educativos. Esta es una violencia que ha sido opaca en el país, no ha habido suficiente conciencia, tan poca conciencia ha habido sobre las afectaciones a las escuelas por el conflicto armado, que el trabajo de recolectar la información sobre ello nos lo ayudó a hacer Educapaz y lo tuvimos que hacer con fuentes secundarias, básicamente registros de prensa. Y en esos registros de prensa nos salió que 881 escuelas o entornos educativos habían sido afectados entre el año de 1980 y el 2021. Es decir, no hay ni siquiera un registro oficial del Estado sobre lo que ha pasado en las escuelas. Y en esos registros encontramos que todos los actores armados tuvieron que ver con la escuela. Afectaron la escuela de distintas maneras, algunos la tomaron, algunos incluso no solo las fundaron, sino que hicieron los currículos, allí fueron centros de entrenamiento, allí amenazaron maestros y maestras, reclutaron niños y niñas, es decir, múltiples afectaciones. Y tal vez uno de los datos que más me llamó la atención a mí en ese ejercicio fue el hecho de que el actor armado que más afectó las escuelas fue la fuerza pública. Cuando se las toman, cuando las usan como sitio de descanso, cuando hacen campañas cívico-militares con los niños y niñas. Es decir, es muy triste que el 30% de esas afectaciones haya sido por parte de la fuerza pública, sin que eso saquen limpio a ningún otro actor. Entonces, yo creo que el tema de lo restaurativo en el país, dado que la justicia transicional que tenemos tiene un enfoque restaurativo, y aquí tenemos a una colega que más tarde nos va a hablar de eso desde la JEP, el enfoque restaurativo en la escuela en lo que tiene que ver con el conflicto armado, que es pues como uno de los temas que he trabajado recientemente, tiene que ver con la divulgación del informe. Ya lo decía esta mañana la secretaria, lo dijo el presidente de la JEP, lo dijo la alcaldesa. La tarea de la escuela es que las nuevas generaciones entiendan lo que pasó, porque el informe de la Comisión de la Verdad habla de un derecho de las víctimas, ustedes lo saben muy bien, la verdad es un derecho de las víctimas, pero la verdad es un derecho de la sociedad, y los niños, niñas y adolescentes tienen que tener la posibilidad de conocer lo que ha pasado en el conflicto armado del país, como una manera no de generar rencor ni de digamos, prolongar esos resquemores, sino todo lo contrario, de comprender, para que desde un enfoque restaurativo esas nuevas generaciones puedan entender que esto es algo que no se puede volver a repetir. Y la escuela tiene una tarea fundamental en ese sentido, y les invito entonces a que miren la página que dejó la Comisión de la Verdad, donde está todo el informe, se llama comisiondelaverdad.co. Allí hay incluso un proyecto que empezó estando la comisión operando y que abrazó el Ministerio de Educación, que se llama La Escuela Abraza la Verdad, y hay una gran cantidad de material pedagógico para trabajar con niños y niñas esto de la verdad con el enfoque restaurativo, desde el preescolar hasta el grado 11, y también hay mucho material para la formación de los maestros y las maestras. Entonces, yo creo que en un país como Colombia, afectado por el conflicto armado, comprender lo que nos ha pasado para transformarlo y evitar la repetición es uno de los primeros deberes de la escuela en el enfoque restaurativo. Muchas gracias, Diana. Hicimos ese esfuerzo y lo venimos haciendo, de divulgar el informe de la Comisión de la Verdad. Y también se han generado debates de usted por qué está divulgando ese informe, ¿sí? De las tensiones que se generan en la escuela alrededor de divulgar el informe, de las posiciones no solo pedagógicas, sino políticas frente al informe, pero esa es, creemos nosotros, justamente la discusión que debe darse, de allí que incluso pues sigamos haciéndolo, creemos que esa es la responsabilidad. Ya también en el marco de los conflictos que se presentan en nuestros colegios y en nuestras escuelas, pues muchas veces, claro, se repiten cosas,
nadie supo necesariamente qué pasó en un conflicto escolar, qué tanto se aprendió de ese conflicto, qué tanto lo que pasó nos afecta como comunidad educativa, porque a veces pienso que los conflictos escolares se tramitan como si fuera algo también muy privado, en cierto, ¿sí?, que de pronto tiene un efecto sobre la dinámica del colegio, sobre la visión que puedan tener otros de la institución educativa, ¿sí? Entonces, así como país, yo creo que como colegios también tenemos que abrirnos a la discusión y que quizás si tenemos más y mejores conflictos abiertos que nos ayuden a aprender, pues podremos hacer transiciones. Doris, tú has interrogado varias de estas cosas a partir de tu estudio, de la práctica, de lo que escribes, de lo que haces. Y una tal vez es las nociones, por ejemplo, formales, quizás tradicionales, no lo sé, de convivencia escolar, ¿sí? Muy ligadas en algunos casos a los temas, digamos, de autoridad, de portarse bien, ¿sí? Y también has interrogado la misma palabra restauración, y también has incorporado un elemento que para mí es central y nos encontramos mucho allí, que es la vinculación de las artes en la construcción de cultura de paz, porque creo que las artes nos ayudan a mirarnos, ¿sí? Y nos ayudan a mirar a otros y casi que tal vez a poner espejos también y a poder decir de otras maneras las cosas que sentimos y nos afectan. ¿Cómo es este tema? ¿Cuáles han sido esas preguntas que tú misma te has formulado? Y en este auditorio, hablándole a los maestros y a las maestras, ¿qué cosas les podríamos decir? Que no quisiera también que así como la convivencia a veces se puede volver o tener una mirada tradicional, la justicia restaurativa también se me vuelva algo muy esquemático, tradicional, una cosa que si no se hace 1, 2, 3, no funciona, no fluye, cuando estamos diciendo, mira, es lo contrario, justamente. ¿Qué debemos preguntarnos los maestros y las maestras? Muchas gracias. Es una pregunta para mí también, porque yo soy maestra. Yo empecé mi carrera como maestra de preparatoria y vi que los estudiantes o no querían estudiar o sí querían, y yo empezaba a extrañar ese placer de aprender, ¿no? Entonces volví, me doctoré y me quedé maestra siempre, pero a nivel universitario. Entonces, hablo aquí con colegas y no con solamente aliados. Gracias por las preguntas. Quiero preguntarles a ustedes dónde empieza la violencia en las escuelas. ¿Cuáles son las raíces? Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué enseñamos cuando organizamos las aulas en filas donde la mayor parte de los niños ven nucas de sus colegas y no caras? Donde todos ven la cara del maestro o de la maestra, y los niños en la última fila, díganme ustedes si miran al frente. ¿Qué enseñamos con esa coreografía? Sino el autoritarismo y la corrupción. Entonces, quiero invitarlos a pensar dónde empieza la violencia. Si nos preguntamos por qué se deprimen tanto los niños en las escuelas hoy y les decimos que no hagan preguntas, que no garabatean, que no hablen con sus colegas, ¿cómo nos sorprendemos frente a la depresión y la agresividad de los niños? Y cuando quieren ser buenos estudiantes, levantan la mano primero. Eso calla a los demás. Enseñamos la competición a muerte. Perdone la exageración, pero cuando uno gana, todos pierden. A diferencia de la participación en las artes. Gustavo Dudamel, quizás conocen su nombre, es el director de la Filarmónica en Los Ángeles y es uno de los egresados del sistema en Venezuela. Vino a Harvard a dirigir la orquesta del college y les preguntó a los niños, ¿qué tiene de especial una orquesta? Una de las cosas más especiales es que para que uno suene bien, todos tienen que sonar bien.
Uno quiere apoyar a todos los otros músicos para salir bien en el concierto. ¿Por qué no podemos tomar esa filosofía de colaboración para alcanzar el rigor y no la competencia? Entonces, invito a pensar autocríticamente toda la institución de docencia, dónde empieza la violencia. Por otra parte, tenemos grandes modelos de otro tipo de pedagogía y otras coreografías. Piensen en María Montessori. ¿Cuántos aquí piensan que siempre ha sido una opción para la élite? Levante la mano. Una opción para la élite. Sí, mis colegas en Harvard lo piensan también. Si ustedes van y buscan el método Montessori en internet, porque lo pueden bajar en español, en italiano, en inglés, en la lengua que quieran, verán que es una médica científica que empezó trabajando en los manicomios con los niños idiotas. En ese momento no había eufemismos. Y se apiadó de ellos y les enseñó a leer y escribir en el manicomio. Cuando salió y fue encargada a ser la directora de educación de un nuevo barrio construido en medio del gueto en Roma, con niños mocosos abandonados por sus mamás que tenían que trabajar durante el día y los papás no estaban. Ella recogió a esos niños abandonados, los limpió, los sentó en mesas, les puso a jugar, a pensar, a crear cosas, a contar con números, contar con palabras. Y en poco tiempo su casa de bambini se convirtió en un fenómeno en Roma. Creo que llegó a ser ministra de Educación en ese momento, hace más de 100 años, por ese logro. Porque sus niños, recientemente abandonados, sacaron mejores puntajes en los exámenes nacionales de lectoescritura y matemáticas. ¿Por qué? Por el gusto, por el placer, por el compañerismo y no por la competición. Ella tiene como leitmotiv en su libro la crítica frente al castigo, pero también al premio. No hay que premiar al mejor estudiante. Eso crea la competencia y hace que el valor caiga en el premio y no en el placer de aprender. Si usted me da un premio por leer un poema, el premio me va a interesar y no el poema. ¿Sí? Entonces, mi proyecto, Pretextos, rescata la filosofía de Montessori, de Tagore, de la antigua academia en Atenas. Ustedes saben que la palabra escuela viene etimológicamente de la palabra schole en griego. Recientemente aprendí eso. Schole quiere decir ocio. Ocio. Si no nos dedicamos con tiempo y espacio a hacer cosas apasionantes en colectividades, no hacemos escuela. Entonces, para los que se interesen en Pretextos, que es Montessori Light, lo digo porque es una capacitación de 15 horas y cambia la vida de los niños y de uno. Vamos a hacer una sesión esta tarde, pero esta es mi respuesta. Implícitamente digo que restaurativo tiene que ver hasta dónde queremos restaurar, hasta la Academia de Atenas, hasta Montessori o hasta la corrección militar en las aulas convencionales. Decidan ustedes. Muchas gracias. Preguntarnos permanentemente y hacer de la tarea educativa una práctica emocionante, apasionante, ¿no? Ver las caras felices hoy en este encuentro y verlas también seguramente felices en las aulas, pues puede ser una muestra de ello.
Bueno, ¿y hasta dónde queremos restaurar? Claro, tenemos 391 experiencias de justicia escolar restaurativa. Y seguramente sale esa pregunta, y es si al tener la experiencia de justicia escolar restaurativa en mi colegio, ahora todo será absolutamente tranquilo, ¿sí? No habrá mayores conflictos, ¿sí? Y yo creo que puede que se den más, y haya más interrogantes, y haya más estudiantes, ¿sí?, queriendo participar, y más diálogos complejos incluso entre maestros y maestras y estudiantes. Y creo que ese es un paso importante en que quizás, o en que la estrategia, o en que lo que estamos haciendo va funcionando, y es que va cambiando las lógicas de cómo se hacen las cosas, ¿sí? Desde la Jurisdicción Especial para la Paz hay un gran esfuerzo en términos de llevar lo que hace María Andrea, la jurisdicción, que no es fácil, ¿sí?, a elementos más pedagógicos, a diálogos con maestros, a las escuelas y a los colegios en todo el país, a hacer alianzas con diferentes entidades, organizaciones aliadas que están apoyando además este evento, y que les agradezco enormemente. Y esa no es una tarea sencilla, ¿sí?, porque no se entiende necesariamente, o porque también hay una discusión fuerte alrededor de qué hace la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ahora, cuando hablamos de la justicia escolar restaurativa y del enfoque restaurativo, entonces ustedes hacen como esas conexiones entre lo que hace la jurisdicción y también lo que se hace en las escuelas en esta materia. Ya ustedes han recorrido el país, han dialogado con muchas personas. ¿Cuáles serían como esas claves, o cuáles ves tú ya en esa experiencia, desde los diálogos que se tienen, esos cambios, o esas transformaciones, o esas preguntas que debemos hacerle al sistema escolar colombiano para que pueda incluir esto, y que desde allí trabajemos justamente en la verdad, en el perdón, en la no repetición? ¿Cuáles serían esos elementos? Yo creo que para responder esa pregunta, para poder pensar cómo las escuelas se pueden consolidar como territorios de paz, una de las primeras claves es saber que consolidarnos como territorios de paz pasa necesariamente por aprender lo que nos ha pasado en el marco del conflicto armado y lo que nos ha pasado en el marco de la guerra en el país. Nosotros, digamos, desde la Jurisdicción Especial para la Paz partimos de una premisa, y es que el conflicto armado y lo que nos pasó no puede ser un tema tabú para los niños y para las niñas y para los jóvenes. Sin embargo, esta no es una afirmación que podamos dar por sentada, y no nos pasa solamente a nosotros como colombianos. Distintas sociedades que han pasado por procesos de justicia transicional, que han tenido largos periodos de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, se hacen la pregunta de cómo podemos enfrentar esto. Y muchas sociedades lo que han decidido es silenciar estos periodos, sacarlos de los currículos escolares, pensando que de esa manera pueden favorecer la reconciliación y pueden aliviar las tensiones. Sin embargo, hemos aprendido que esto no es necesariamente así. Lo mencionaba ahorita Diana, nos decía y nos hablaba de las grandes afectaciones que han tenido los niños y niñas en el marco del conflicto armado y las escuelas. En este sentido, sacar de los escenarios y de los currículos la historia difícil del conflicto armado y lo que nos pasó no minimiza sus impactos, no soluciona el hecho de que tenemos en nuestros sistemas educativos niños y niñas que han sido víctimas directas del conflicto armado, niños y niñas que son hijos de excombatientes. Hay aulas que son complejas, pero necesitamos entonces justamente aprender cómo llevar esa conversación, no excluirla y dejarla en el silencio, sino traerla. Por supuesto, Diana, sabemos que quienes son autoridades educativas enfrentan también el desafío de, al intentar respaldar estos procesos, está la pregunta de por qué están generando adoctrinamiento, por qué están haciendo estas cosas, pero no se trata de eso. Todos y todas, incluidos los niños y las niñas, están expuestos a narrativas sobre el conflicto armado, están expuestos a estas narrativas en sus familias, en los medios de comunicación, en las producciones de televisión que se hacen. En este sentido, no se trata de que la escuela sea un lugar adoctrinador sobre el conflicto armado, debe ser una fuente más, una fuente imprescindible alrededor de este conocimiento que le ayude a los niños y las niñas a desarrollar una mirada
crítica sobre esas otras narrativas que en todo caso están en sus entornos. Es fundamental en ese sentido entender que cuando se trata de pasados contenciosos y de estos contenidos que generan tantas disputas, a veces lo que termina sucediendo es que las autoridades educativas y el sistema educativo se enfocan en otros esfuerzos. Hablamos entonces de educación para la paz, de cultura de paz, de educación para la ciudadanía, pero todo esto a veces se ve desprovisto de ese aprendizaje histórico en torno a lo que nos pasó. Y resulta que eso es imprescindible porque de hecho hay distintos estudios que ya nos han mostrado que lograr ser buenas personas en el nivel interpersonal, ser un buen compañero en el aula, ser un buen hijo, ser un buen primo, estar bien en nuestros círculos más inmediatos, no necesariamente se traduce en que yo me sienta interpelado y me importe también lo que sucede con personas que no están en mis círculos más cercanos. Milton Mayer hizo una investigación en su momento y justamente mostró que personas en el marco del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial que podían ser reconocidos como buenos vecinos, buenos compañeros, eran las mismas personas capaces de apretar el botón que sacaba los trenes hacia Auschwitz. Entonces es clave, y yo creo que una idea fuerza que me gustaría dejar acá centrada es poder hacer esos vínculos entre los esfuerzos que hacemos para generar una cultura de paz, para generar una buena convivencia en el ámbito interpersonal, pero conectarlo necesariamente con ese aprendizaje sobre lo que nos ha pasado como país en el marco del conflicto armado. Ese aprendizaje sobre la historia nos da además algo muy importante que está relacionado con entender que la historia no es un inevitable, que no estamos condenados a vivir en la guerra, pero además nos permite cuestionar la indiferencia ciudadana que ha permitido que este horror se siga reproduciendo. Muchas gracias, querida María Andrea. Conectarnos con lo que nos ha pasado, poder mirarlo y poder traer eso, justamente volverlo fuente también de reflexión y de aprendizaje, ¿sí? Muchas veces no hacemos eso, hacemos muchos esfuerzos en estos temas, pero no necesariamente esa conexión. Bueno, aquí está seguramente uno de los retos que tenemos. Como les contaba, tenemos 391 iniciativas en Bogotá. Hemos invitado aquí otras secretarías porque tienen iniciativas también en este tema, no es solo nuestra ciudad, sino también los colegas de otras entidades territoriales, las entidades que nos acompañan. Y hablamos y hemos puesto este tema en la agenda. Ya eso para mí es un importante logro, ponerlo en la agenda de las apuestas de política educativa y que la gente hable de esto, ¿sí? Hable desde diferentes visiones, pero hable de ello y pueda pues compartirnos sus opiniones y demás. Cambiar la cultura institucional en los colegios es una cosa difícil, ¿no? Se hace con tiempo, con motivación, con entusiasmo, con equipos pedagógicos, con ganas, digamos, pero no es tan sencillo. Lo vimos, por ejemplo, en cosas después de la pandemia, bueno, de los aislamientos y demás, y aprendimos mucho en ese periodo y llegamos al colegio. Hay quienes llegaron a decir, oiga, hay que hacer algo que se llame como la pedagogía del reencuentro, pues porque hace 2 años no nos vemos, ¿sí? Y un niño, una niña que entró al jardín en ese momento o al colegio con 4 años y luego enfrentó unos aislamientos, volvió con 6 o con 7. La mitad de su vida casi la había pasado en aislamientos y eso tiene somos otros, ¿no? O alguien que tenía 11 años volvió con 13 y medio. Uno sabe lo que es tener 13 y medio en el colegio, ¿sí? Y lo que pasa por nuestra cabeza, por nuestro corazón y sobre todo por nuestro cuerpo. Y hay quienes volvieron con la pedagogía del reencuentro y hay quienes dijeron, no, en el pensum dice fraccionarios. Hoy vamos a ver fraccionarios porque se me altera el plan de estudios, ¿no? Y eso generó también pues las tensiones de el reto de volver, de recuperar o de tener más tiempo, de los aprendizajes, de los rezagos,
pero también de cómo incorporar los aprendizajes socioemocionales, cómo hablar de eso que nos pasó recientemente, además de los efectos del conflicto, de eso que vivimos en casa, de haber sobrevivido quienes estamos aquí a una pandemia mundial, cómo cambiar a veces las lógicas institucionales, qué cosas incorporar allí. Entonces, ¿cuáles son esos retos que tenemos nosotros y nosotras, educadores, desde lo restaurativo para incidir en la transformación de la cultura institucional y de la cultura de nuestros colegios? A veces tienes directivos docentes con mucha motivación, pero encuentran, digamos, barreras, o a veces tienes docentes. Aquí hay familias, Doris, también aquí hay familias en este evento, familias de nuestras redes de familias que se preguntan en sus casas o en sus ámbitos cómo se hace lo restaurativo, nosotros hasta dónde vamos, ¿sí? O eso es del colegio, ¿sí? Entonces, le pregunto a todas mis panelistas y panelistas, si quieren empezamos, Diana, por allí, los retos que tenemos para producir cambios en la cultura institucional y abrirle paso a esta reflexión que estamos haciendo. Vale, yo creo que una de las primeras cosas que hay que reconocer es que la justicia restaurativa tiene su origen en la justicia comunitaria, y cuando hablamos de la escuela estamos hablando de una comunidad educativa, y esto tiene un sentido porque lo que reconoce la justicia restaurativa es que los conflictos, las infracciones, los delitos acontecen entre personas, y esa dinámica de conflictividad o incluso de violencia afecta a las personas directamente implicadas, pero afecta a sus entornos más cercanos e incluso unos no tan cercanos. Entonces, yo creo que si hay un lugar privilegiado para la comprensión de lo restaurativo es la escuela. Una escuela que expulsa estudiantes creo que es una escuela que fracasa, porque los estudiantes son de la escuela, pertenecen a esa comunidad, y la comunidad tendría que movilizarse para mantener a ese alumno o a esa alumna dentro de la comunidad educativa, obviamente no de una manera impune, por decirlo de alguna manera, sino de una manera reflexiva. Y en ese sentido yo creo que cuando hablamos de justicia restaurativa, y es algo como que yo hace muchos años discuto en ese sentido, la justicia restaurativa no es una metodología. Claro que tiene metodologías, que Jan es además un súper experto en el tema, sino que es una filosofía, es una forma de entender la vida y de entender las relaciones. Es una filosofía que reconoce la dignidad humana y sobre todo el valor del diálogo. Y en ese sentido la escuela debería ser el lugar privilegiado, y no solo del maestro o la maestra en el aula, sino que tiene que ver con las directivas, tiene que ver hasta con la gente que hace los oficios más de mantenimiento de la escuela. Todo el mundo debería estar en esa lógica, incluida la familia, porque es que la gran talanquera que tiene la inclusión de lo restaurativo, no solo en la escuela sino en nuestra vida, es que todos y todas hemos sido formadas en la lógica punitiva. Piensen en sus casas, con los niños, niñas que hay en las casas, seguramente que cuando hace algo incorrecto todos decimos estás castigado o estás castigada, y no se establece un diálogo de preguntarle por qué pasó, por qué tomó esa decisión, si es capaz de pensar cómo afectó a otras personas, si es capaz de pensar cómo se sintieron las otras personas con lo que hizo. Ese tipo de lógica es la que deberíamos poder llevar a nuestras familias, y nuestras familias como parte de la comunidad educativa, y así en general. En ese sentido yo creo que no instrumentalizar lo restaurativo, que es un gran riesgo, ¿no? A veces es como no, entonces lo restaurativo dice paso 1, paso 2, paso 3, no. Si de verdad nosotros no lo incorporamos y no lo vivimos, es muy difícil que los niños y niñas y adolescentes que de alguna manera nosotros le decimos que usted está formando parte de lo restaurativo, lo sientan y lo vivan de esa manera. Entonces creo que también lograr coherencia interior en las personas y en las instituciones y en la comunidad educativa alrededor de lo restaurativo es muy importante. Y yo diría para finalizar que tiene que ser algo que tengamos que transformarnos. Ahora hablábamos con Rafael, que es un colega que vino de España, que ustedes van a escuchar más adelante,
es que este tema de lo restaurativo hoy nos convoca, pero es absolutamente increíble, porque yo llevo más de 20 años, yo empecé a trabajar lo del tema restaurativo en el año 2000, y era una experiencia chiquitica en Cali, en un barrio marginal, y eso, yo jamás me hubiera soñado este escenario, por ejemplo. Entonces es un proceso, es una transformación que como sociedad tenemos que vivir. Tenemos ya leyes que nos ayudan con eso, está en el Código Penal, está en el Código de Infancia y Adolescencia, está en el de convivencia escolar, lo tenemos transversal en la justicia transicional, es decir, el país ya tiene unos marcos para que avancemos en lo restaurativo, falta que lo incorporemos en nuestro corazón. Bueno, a ver, estaba escuchando a Diana y comparto totalmente lo que ha comentado. Lo restaurativo tampoco es algo novedoso, ¿no? Que seguramente que si cada uno de ustedes piensan en un docente o una docente que han tenido cuando estaba quizás al inicio de la secundaria, que era seguramente ya restaurativo, probablemente que no había muchos, pero seguramente uno. Y si me permite, le voy a contar una experiencia personal. Yo tenía 14 años en secundaria, nunca me ha gustado las matemáticas. La verdad que no me gusta para nada. Y a nadie le puedo obligar que le guste la matemática, a nadie. Sin embargo, es parte del currículo y que, bueno, tenemos que estudiarla. Pero se puede imaginar a un alumno, en ese caso yo, que no le gusta la matemática, pero además que no le gusta el profesor de matemática. Son dos cosas que no me gustaba. El profesor, que era súper autoritario, que cuando entraba en el salón de clase, silencio, cuando el silencio ya estaba más o menos, porque le teníamos miedo, y éramos unos cuantos que no eran muy buenos en matemática, y era terrible porque finalmente nos congelaba y no podíamos expresarnos. Teníamos un miedo de levantar la mano para dar una respuesta, porque si era incorrecta, y la mayoría de la mía era incorrecta, era para que me humille frente a todo el mundo. Pero la suerte es que se enfermó ese profesor, disculpe que le digo la suerte, pero se enfermó y parece que era bastante serio y ausente durante semanas, meses, y nosotros… Pero lo bueno es que vino una profesora. Y esa profesora, yo no lo sabía en aquel tiempo, pero sí para mí era restaurativo, porque supo realmente crear relaciones entre ella y nosotros como estudiante. Y yo recuerdo, nunca lo voy a olvidar, preguntó quién le gusta la matemática y quién no le gusta, quién tiene dificultad, quién no tiene dificultad. Y bueno, yo levanté, no era el único afortunadamente, y le dije, bueno, yo quiero que hacen esfuerzo y que hacen los trabajos. No es que quiero que le guste la matemática, pero que lo va a tener que hacer sí y mejor. Entonces ella empezó a dividir la clase en grupo, pero fíjese bien que no dividió los grupos lo que sabe de un lado y lo que sabe del otro. Mezcló y dio la consigna a los que sabían que su trabajo es también enseñar a los que no saben cómo hacerlo. No hacer el trabajo para ellos, sino hacer trabajo con ellos y que lo atienden. La verdad que tampoco me ha gustado la matemática, pero honestamente sí que me sentía más abierto, dispuesto a hacer las cosas, ¿no? Y todo eso es una cuestión de relación, porque era exigente, no era la permisiva, que no te preocupes, no, para nada, exigía, ¿no? Y la verdad, a partir de ahí yo les digo, cada uno debería cuestionar su propia práctica, si su propia práctica realmente es con este enfoque restaurativo, que sabe crear esas relaciones, que tiene un estilo de autoridad que, bueno, tienen que poner límites, que tienen que poner control, altas expectativas, pero siempre en un marco realmente de apoyo y de respeto. Eso es algo importante. También es de crear espacio, como lo comentaba a Doris, y lo mejor de los espacios donde podemos realmente hablar, aprender a escuchar, dialogar, crecer. Ella
partía que todos nosotros tenemos algo de conocimiento y de experiencia. Y lo que quería es que compartamos esa experiencia entre nosotros, ¿no? Entonces, volviendo en eso, es un proceso. Pero lo primero en ese proceso es cuestionarnos a nosotros mismos, porque muchas veces tienen que cambiar ellos, tienen que hacer tal cosa. Si cambiamos nosotros, el cambio vendrá con ellos. Bueno, ya estamos muy alineados. Y yo quiero hacer una conexión entre la importancia de la filosofía pedagógica de que habló Diana y la práctica pedagógica. En Brasil hay un par de maestros importantes para considerar esta relación. Y es Paulo Freire, que es más bien filósofo, ¿sí? Paulo Freire es elocuente, es generoso, es autocrítico y crítico. Dice memorablemente que hay padres trágicamente que no quieren a sus hijos, pero no hay maestro que no quiera a sus estudiantes, porque en ese caso no es maestro, ¿sí? Entonces, él da la pauta filosófica para hacer ese cambio, pero no nos dice cómo. Y John tenía la suerte de tener una maestra talentosa que sabía hacer grupos, dejar que los niños se expresen, que digan que no les gusta, pero que lo van a hacer porque están a gusto, ¿sí? Pero no todos los maestros y maestras llegan a eso, o no llegan antes de retirarse. He hablado con muchos maestros mayores que dicen, sí, lo que tú haces, ya llegué a eso. ¿Cuándo? A punto de retirarme, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Atar cabos entre la filosofía y la práctica. Y en Brasil, como digo, junto con Freire está Augusto Boal. ¿Conocen a Boal? Teatrero. Él, súper inspirado por Freire, y menciona a Freire a cada rato, tiene 5 libros y Freire está en cada página. Freire no lo menciona en ninguno de sus muchos libros, y eran amigos. Porque parece que los filósofos a veces no toman en serio a los artistas. Pero ¿qué ventaja tiene el artista? El artista tiene un protocolo. La práctica a veces antecede la filosofía, porque si un protocolo acostumbra al maestro a escuchar, a insistir que todo el mundo hable para que todos escuchen a todos, hacer preguntas como parte del protocolo, reflexionar sobre un proceso como parte del protocolo, uno no tiene que estar muy ganado por la filosofía, pero se va formando la filosofía a través de la práctica. Esa es la entrada de Boal. O sea, tenemos 2 entradas, pero tienen que estar las 2, porque sin el concepto de la importancia de la participación, sin la parte filosófica, no cala la práctica como medular, sino como una cosa que hacen los artistas. Y sin la práctica de artistas, la filosofía queda en el aire. ¿Cuántas personas en las escuelas de educación no leen a Freire? Y después, ¿qué hacen en las aulas? Organizan las filas, insisten en una respuesta correcta, porque no hay protocolo en Freire, ¿sí? Entonces, esa combinación ya nos pone en buena ruta. Preguntabas, querida Idamia, por los retos que enfrentamos para lograr cambiar esas culturas institucionales, ¿cierto? Como coincido con todos en que es fundamental partir por nosotros mismos, pero justamente para poder generar ese movimiento que cambie una cultura institucional, creo que gran parte del reto implica trabajar en varios frentes, no solamente en el aula, sino también lo que sucede en las familias. En el marco del proyecto, justamente aprendiendo sobre justicia y restauración, uno de los conceptos que hemos desarrollado al trabajar con las escuelas está relacionado con la conformación
de equipos dinamizadores, que son equipos intergeneracionales que no solamente están conformados por estudiantes o docentes, sino también por padres y por madres de familia, por directivos docentes, justamente porque aprendemos a través del ejemplo y genera disonancia cognitiva, por ejemplo, ver ciertas prácticas en el aula de clase, pero ver otras en las familias. Entonces creo que eso es una de las cosas claves, pero adicional a eso, creo que uno de los retos más grandes que enfrentamos, y lo he escuchado al trabajar con docentes de distintos lugares del país, está relacionado con esa percepción de que la justicia retributiva es efectiva. La justicia retributiva nos ayuda a lograr distintas cosas que queremos lograr en las aulas. Y para cambiar esa percepción, creo que uno de los ejercicios fundamentales está relacionado con volver a nuestras memorias. Hay unos ejercicios muy sencillos, pero muy potentes que están propuestos en la herramienta justamente, que nos hacen preguntarnos por cómo hemos reaccionado cuando otras personas nos ofenden. Esas reacciones tensionan más la relación o nos ayudan a resolver el conflicto, pero también si volvemos a nuestras memorias y rememoramos cuando nosotros hemos sido ofensores, cuando hemos estado en el lugar de hacer daño a otras personas, ¿qué ha pasado? ¿Qué medidas se tomaron? Y a veces volver sobre esas memorias para ver cómo se sintió la persona a quien yo ofendí, pero además cuál fue el castigo o la medida que me pusieron. Esa medida realmente me ayudó a aprender, y además de ayudarme a aprender, ayudó a solucionar el daño que yo le generé a esa persona. Y a veces por ese camino, como por la exploración de esas memorias, podemos empezar a resquebrajar y a cuestionar esa noción que nos hace creer que la justicia retributiva es efectiva, y por lo menos empezar a pensar en complementariedades, poder desarrollar un sentido crítico de la justicia que nos haga preguntarnos en este contexto particular, frente a estos desafíos, ¿qué puedo hacer yo y qué noción es justa para ayudarme a avanzar en esta convivencia que quisiera construir? Muchísimas gracias. Y bueno, se acercan ya las preguntas del público, allí está el equipo ayudando, pero recordamos algunas de las ideas que han mencionado nuestras panelistas y nuestro panelista. Recordar el sentido comunitario de la justicia restaurativa, es en comunidad, ¿no? Tiene un sentido comunitario, relacional, estamos hablando de relaciones entre personas, ¿sí? Y ese sentido comunitario nos puede aterrizar más sobre cómo asumir, digamos, este reto en la escuela y en esos cambios institucionales allí. Si bien es cierto, hay unos elementos metodológicos, ¿sí? Y un protocolo podría tenerse, no es necesariamente una metodología y un paso a paso que funciona en todas partes de la misma manera, ¿sí? Es una filosofía, ¿sí? Una apuesta, entendiendo que no es algo novedoso en su sentido más general, pero es novedoso, creativo y transformador cuando el que lo entiende, lo aplica y lo comprende es uno, como creo yo todas las cosas de la vida, ¿sí? Alguien lo creó, pero se vuelve transformador, novedoso y demás cuando eso tiene un efecto sobre uno, ¿sí? Cuando es uno quien lo descubre, ¿sí? Cuestionar la propia práctica, ¿sí? Puede haber, por supuesto, en nuestros salones de clase, en nuestros espacios, normas, acuerdos, pero todos en un marco de apoyo y de trabajo cooperativo. Ese es un elemento central y fundamental. Entender esa relación entre la filosofía y la práctica. Y allí, Doris dice, las artes son una buena manera, pero las artes en relación con la filosofía, ¿sí? En esa simbiosis, en ese encuentro, reflexionar sobre lo que hace, sobre la práctica, ¿sí? Y con la práctica construir seguramente nuevas ideas, nuevas teorías, esa relación que nos traes desde las artes. Y yo me quedaba preguntándome, ¿dónde se ubican las artes hoy por hoy en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en la educación socioemocional, los tiempos que hay para las artes y la relación que hay entre las artes y los otros procesos de aprendizaje, ¿no? Cada vez vamos entendiendo más, quizás, por ejemplo, lo que significa que un niño o una niña incursione en la música o en el teatro, ¿sí? Cada vez lo vamos entendiendo más en la práctica, en la realidad de lo que eso significa para la vida de esa persona. La escuela es el mejor espacio para esta experiencia
justamente porque es un centro de relaciones, de formación integral, ¿sí? De aprendizaje también de las emociones y de lo que ellas nos traen, ¿sí? Y un gran elemento es no instrumentalizar lo restaurativo, entenderlo como un proceso de transformación y cambio que se va dando en la medida también en que lo asumimos, nos implicamos, ¿sí? Básicamente recojo esas ideas. Muchas gracias y resumiste súper bien. Quiero agregar un punto a que aludiste como pregunta. ¿Cómo relacionar las artes con todas las otras materias que hay que aprender? Por eso hicimos pretextos. Pretextos quiere decir literalmente una excusa, un subterfugio, una travesura con un texto. Entonces usamos textos requeridos, quizás difíciles, quizás poco interesantes para los estudiantes, como materia prima para hacer la música, para hacer el baile, para hacer la pintura. ¿Sí? Y ahí el niño se expresa, la niña se expresa, interpreta, valoriza las interpretaciones de las compañeras y los compañeros. Llega a apreciar las diferencias. Y cuando uno llega a apreciar las diferencias como interpretaciones y no como errores, llegamos a cultivar la paz. ¿Sí? Entonces, por eso existen pretextos, no solamente para demandar más presupuesto para programas de arte en las escuelas, sino que esos programas de arte en las escuelas hagan alianza con la maestra de lengua, de matemáticas, de física, de ciencias sociales, de todo. Gracias por recordarme el punto central de nuestro programa. Mucho gusto, Doris. Bueno, y está mi celular aquí que ya están aquí con quienes han utilizado el código QR, pues han llegado las preguntas. Hay muchas preguntas, algunas de ellas seguramente se van a ir respondiendo en las 10 salas de trabajo que tenemos esta tarde. Yo también, Diana, como tú decías, estoy muy emocionada porque, pues, ¿no? Además, mire, se mantiene este público participante y se va a mantener en estas 10 salas de trabajo y seguramente mañana visitando los colegios. Han llegado aquí preguntas para ustedes del Colegio Manuel del Socorro Rodríguez, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Por ahí están los del Colegio Manuel del Socorro Rodríguez. Mire, allá están, eso. ¿Sí? Y hacen la docente María Fernanda Cabrera Lancheros una pregunta para Jan. ¿Cómo se maneja la imagen de autoridad en la justicia escolar restaurativa? Bueno, no sé si conocen la ventana de la disciplina social. Hay 4 estilos de autoridad, ¿no? Voy a empezar con la última, voy a decir cuál es la restaurativa. Pero un o una docente punitivo, autoritario, castigador, estigmatizador, es una persona que lo único que le importa es tener un alto control de su aula, ¿no? Altas expectativas, límites, pero no está dispuesto a apoyar o dar respeto, motivar a su gente. Entonces, sí, mira ese tipo de persona, tipo de docente, probablemente que si bien el salón puede ser ordenado, pero participativo será probablemente 0. Era mi profesor de matemática, encuadra totalmente en eso 100%, ¿no? Y tampoco es fácil para el docente de ser siempre ese estilo de autoritario, porque tiene que mantener el salón siempre constantemente, repetir, cállense, etcétera, ¿no? Lo otro que es lo opuesto es permisivo, buena gente que sí apoya a sus estudiantes, los motiva, etcétera, pero sin capacidad de poner límites, de exigir,
¿no? De tener también control. Entonces ahí definitivamente que el salón de clase muy rápidamente puede volverse caótico, los estudiantes no se hacen responsables, no pasa nada si no hago mis tareas, si no participo, etcétera, ¿no? El negligente es el que no, ni hay control, ni hay apoyo, seguimiento, etcétera. Es el que deja hacer, indiferente, pasivo. A veces hay varias razones, quizás no tiene la habilidad de manejar el salón, o intento manejarlo y al final no logra, porque es verdad que es complicado, es un trabajo bastante difícil y un momento, bueno, tira la toalla y deja hacer. Ser restaurativo justamente es siempre los dos ejes importantes, el alto control, pero siempre dentro de un marco de apoyo, de respeto, de afecto, de colaboración con sus estudiantes. Y creo que ahí sí que había muy bien la profesora de matemática que vino a reemplazar el docente enfermo. Sin embargo, siempre digo, bueno, mi esposa no está, así que lo puedo decir ahorita, pero a veces digo, yo que hablo de restaurativo, no soy 100% restaurativo. Soy humano y es lógico que hay momentos, salgo de este persona restaurativo, ¿no? Y que a veces pasó a autoritario o a veces permisivo, negligente no creo, ¿no? Pero lo digo porque somos seres humanos. Pero la ventaja de tener esas 4 visiones es que por lo menos soy consciente cuando salgo, me sale de esa parte restaurativa y sé que ahí estoy en el lugar equivocado y tengo que hacer un esfuerzo para regresar. Pero la persona que no tiene idea de esos 4 estilos y que está en el estilo autoritario, piensa que es el único que funciona y no hay otro. Entonces el cambio no vendrá. Y ser restaurativo es hacer las cosas con sus estudiantes. Y es ahí que los estudiantes van a ser responsables, se van a sentir mucho mejor, van a participar, van a dar lo mejor de sí. Y no es ni permisivo ni el autoritario solo, ¿no? Muchísimas gracias, Jan. Y una pregunta de los docentes, de la docente que viene del colegio Marco Tulio Fernández de la localidad de Engativá. Por ahí está entre nuestro público la docente Diana Marcela Ávila y pregunta para Doris. ¿Qué experiencias han permitido que los profesores logren convencerse de que hay que cambiar el ejercicio de poder autoritario? Bueno, cuando un maestro o una maestra intenta reorganizar el aula en círculos, incluso si no hay espacio para un círculo y hace 2 o 3, y pone una consigna de hacerle una pregunta al texto y después sacar una coreografía. Cuando el maestro o la maestra intenta hacer eso, se da cuenta que a los niños les gusta y se mantienen aferrados a su texto, porque el texto es la materia prima para jugar. Solo hay que intentar, hay que tener la voluntad de cambiar y no decir, esto no va a funcionar. ¿Sí? Los maestros y las maestras se sorprenden, dicen, uy, todos querían hablar hoy. Y yo digo, así es. Uy, esto me funcionó, trabajé menos hoy. Como dice Jean, mantener el control absoluto cansa. Pero dejar hacer y circular como facilitador y no como autoridad es mucho más liviano. Una de nuestras consignas es trabaje menos para alcanzar más. Qué buena consigna. Muy bien, ¿no? Estamos tomando nota de todas las… Okay. Otra es, en vez de la letra con sangre entra, esto me lo regaló un amigo cubano, la letra con salsa entra. Buenísima. Todo consignado en las memorias de este encuentro. Bueno, tenemos aquí una pregunta para María Andrea del Colegio Laurel de Cera, de los docentes Jorge, Mónica y Cindy.
También están por ahí 3 docentes de esta institución educativa ubicada en la localidad de Bosa. Y preguntan cómo hacer la transición entre los actuales manuales de convivencia de carácter punitivo a la aplicación de la justicia escolar restaurativa. Bueno, tengo que decir que esa pregunta concierne fundamentalmente a su campo. Nosotros lo que estamos haciendo en la herramienta didáctica que proponemos es quizás generar algunas reflexiones que nos permitan, por ejemplo, revisar la ley 1620, revisar cuáles son esos manuales de convivencia y poder empezar a explorar qué nos funciona y qué no. Ahorita ya nos decía, quizás los maestros creen que solamente este modelo autoritario o punitivo es el único que funciona. Quizás una manera de explorar esa transformación es, 1, explorar por qué creemos que eso es lo único que funciona, y 2, si nos arriesgamos a intentar otras cosas, ¿qué podría suceder? ¿Qué podría suceder si en vez de preguntarnos en el aula quién le hizo qué a quién es el responsable, vamos más al origen de qué pasó, por qué se ocasionó esto y qué podemos hacer para reparar a quienes se vieron afectados por eso, pero además pensar en cómo logramos que esto en el largo plazo en la escuela no se repita, porque no está afectando solo a 2 personas o a un grupo pequeño de personas, sino a un tejido social más amplio. Muchísimas gracias. Estamos justamente promoviendo un proceso pedagógico de revisión, de transformación de los manuales de convivencia. Ahí encontramos muchas cosas, manuales de convivencia que tienen más artículos que nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Es decir, todo debe estar absolutamente reglado en el manual de convivencia, y si algo pasa que no esté ahí, entramos en un nivel nervioso muy grande, porque ¿ahora qué hacemos? ¿Sí? Todo debería estar arreglado allí o no, si son acuerdos sobre la vida en comunidad, ¿sí? Y relaciones que nos sorprenden y más. Pero también tenemos experiencias de colegios que tienen un decálogo de la convivencia, tienen 10 principios fundamentales en donde hay un esfuerzo por cumplir esos 10 principios fundamentales, porque hemos entendido que vivimos en comunidad y cualquier cosa puede alterar y hacer que el otro sea lastimado o dolido. Entonces 10 cosas que cumplimos. Así que hay muchas experiencias que podríamos revisar. Una pregunta del Liceo de Colombia bilingüe de la localidad de Suba, el coordinador Omar Fernando Durán, y pregunta a Diana: ¿la justicia restaurativa contempla acciones correctivas para la atención de situaciones que afectan la convivencia escolar? La justicia restaurativa es sobre todo casuística, y eso quiere decir que hay que ver caso a caso qué ha pasado, quiénes están involucrados, cómo se han afectado, y en ese sentido no hay acciones correctivas, sino que se llega a decisiones que puedan ser restaurativas. Hay que pensar que en el enfoque restaurativo lo más importante siempre es reparar el daño, y en esa medida es la persona o las personas que se han visto afectadas las que pueden determinar cómo se repara el daño que sintieron o que vivieron, pero obviamente eso no acontece de la nada. Una de las formas por excelencia de la justicia restaurativa es el encuentro restaurativo, y el encuentro implica todo un proceso donde primero se conversa con todas las partes implicadas por separado, se determina cuál fue el daño, se entiende, digamos, esa dimensión humana de lo que pasó allí, y posteriormente se identifican formas de reparación, y cuando ya se juntan las partes, entonces se toman decisiones colectivas, siempre con la facilitación de una o más personas que puedan efectivamente propiciar ese diálogo y lograr una resolución restaurativa. Y hay una siguiente etapa que es la del posencuentro, en la que hay que hacer seguimiento a eso que se acordó era lo restaurador en ese caso. Entonces no es una sanción, no es una corrección, sino que son decisiones que se toman en el proceso para reparar el daño o la afectación. Muchas gracias, Diana. Y además
es una continua práctica, ¿sí? Hay cosas que se le olvidan a uno si no las practica, ¿sí? Practica otras cosas porque le parecen muy importantes, manejar el celular, la tecnología, pero no practica, digamos, esto, y es una constante práctica, como cuando respiras y dices, caigo en cuenta, ¿no? Es también una práctica, es un proceso. Dentro de las preguntas hay preguntas que hacen las familias y vamos a ir cerrando nuestro panel. Al final daré unas indicaciones para todas las personas que nos acompañan aquí. Y aquí me dicen las familias de Damián, no nos dejes a nosotras por fuera, a nosotros las familias. Aquí vinimos al encuentro de justicia escolar restaurativa. Y entonces hay una pregunta, pero es una pregunta que comparten también otras personas integrantes de las familias, y con esa pregunta y su mensaje final pues vamos a ir cerrando nuestro panel, y luego, como digo, daré algunas indicaciones del Colegio Sierra Morena Curva de la localidad de Ciudad Bolívar, la madre de familia Astrid Niño Navarro. Pregunta a todos los panelistas, y con esa pregunta, como digo, y el mensaje que ustedes además nos quieran dar para seguir adelante, impulsando esta experiencia y jalonando este trabajo. Astrid pregunta, ¿qué estrategias aplicar para integrar a las familias en ese proceso de cambio de cultura institucional? Entonces, ¿cómo integrar a las familias en ese proceso? Y nuestro mensaje de cierre. Diana, y vamos por aquí. Creo que dije algo un poco al respecto antes, pero yo creo que es entender que la familia es parte integral de la comunidad educativa, y en ese sentido todos los espacios en los que hay una interacción directa con la familia, y siempre a través de los y las jóvenes y niños y niñas, la familia está involucrada. Es muy importante que haya una coherencia en la noción, digamos, de la disciplina, que yo sé que es un asunto que preocupa mucho en el ámbito escolar, es que los niños y las niñas sean disciplinados, pero la disciplina, para que, digamos, tenga ese efecto restaurador, tiene que tener una coherencia tanto en casa como en la escuela. Y por eso yo creo que tender los puentes, abrir la posibilidad a ese intercambio con las familias de distintas prácticas que puedan resultar restaurativas, y no solamente como en el escenario justo de la entrega de calificaciones y ya, o sea, el día de la matrícula y el día que entregan calificaciones, sino poder generar muchos espacios que sabemos que a veces las personas trabajan mucho y tal vez no pueden estar mucho tiempo en la escuela, pero hay formas, digamos, no directas, sino a través de los mismos estudiantes, en los que se pueden ir involucrando a las familias en esta cambio, digamos, de visión y de filosofía y de ética de lo que es lo restaurativo. Bueno, gracias por la pregunta, porque me permite compartir una experiencia que tuve justamente en Colombia, varias experiencias en el marco del programa de Juntos Aprendemos, ¿no? He ido en muchísimos colegios y justamente era para hacer círculos de conversación con familias, padres, madres o tutores, y incluso en esos círculos participaba un rector, una rectora, orientador, orientadora, y hicimos círculos. Yo nunca había visto esas familias, e incluso vimos que esas familias casi no se conocían, se miraban así silenciosa y se preguntaron por qué les habíamos llamado que estaban en círculo. Eran así a la expectativa, curiosa, incluso un poco de temor, y empezamos a… Yo les presenté primero mi mejor amigo, bueno, está ahí en mi mochila, que es un objeto de diálogo, totem, como lo llaman aquí también, que es René, que es una ranita. Y le explicó, esa ranita nos va a ayudar para poder escucharnos, y que el que la tiene es el que tiene la palabra, etc. Y es increíble la participación que hubo con esto. Yo uso mucho el humor, también cuando hago los ciclos, cuidado, el humor no sobre una persona, sino el humor en general, y que rimos nosotros todos, ¿no? Y lo que quería es crear rápidamente confianza, pasarla bien, y que pregunta muy fácil, y empezó, y les gustaba. Pero un momento les pregunté a cada grupo, he ido en varios grupos,
¿cuáles los problemas quizás que les interesa que se podía trabajar de esta forma en círculo? Y empezaron a hacer un listado de problemas ellos, ¿no? Que le gustaría, o tema que les gustaría conversar, como lo estábamos haciendo. No iba a intervenir esos problemas, por supuesto. Y había uno que era común, era que nuestros estudiantes o hijos, hijas, es que metido en la tecnología completamente, es que como si ya no hay comunicación, salvo con el celular, la tablet, la computadora, y no hay forma, ¿no? Entonces que realmente eso les afecta a toda la relación y no hay más comunicación. Y me vino una idea espontánea en ese momento, así que les pedí de dejar todas sus cosas ahí al lado, de ponerse de pie, estábamos en círculo, y le dije, bueno, voy a hacer una pregunta, le voy a decir algo, y si la respuesta es sí o no, si es sí, un paso adelante. Y ahí vamos a saber un poco cómo estamos. Y entonces le pregunté si todas las personas que estaban aquí presentes en el círculo estaban en posesión de un móvil, de un celular. Entonces todos sí y todos avanzaron. Luego regresan a su lugar, le pregunté si en el celular tenían el WhatsApp. También casi todos, yo diría todos, avanzaron. Regreso. Le pregunté si las personas que habían enviado por lo menos desde la mañana 1, 2 o 3 mensajes, también avanzaron todos. ¿Quién tenía el Facebook, una cuenta en Facebook? Ya quizás un poquito menos, pero la mayoría tenía, ¿no? Finalmente, ese pequeño ejemplo es que diciendo, bueno, estamos hablando de estos hijos, pero ellas también están muy metidas con la tecnología. Y es ahí que sentándonos diciendo, mira, quizás es más bien trabajar el buen uso de las redes sociales, el buen uso de la tecnología que habría que trabajar, ¿no? Y yo recuerdo 2 colegios que he vuelto meses después y era la misma mamá, porque había pedido que sea la misma. Y yo les pregunté si se recordaba de todo lo que habíamos hablado, se recordaba 100% de todo, porque ese círculo se sintieron tomado en cuenta, consideradas, valoradas, tenía voz, sus voces eran escuchadas, y lo mismo podemos hacer con la familia como lo podemos hacer con nuestros estudiantes, ¿no? Sí, ustedes pensarán que hacer círculos en vez de filas es un detalle. No es un detalle, es la parte medular. La coreografía del aula es más importante que el contenido. Los contenidos van cambiando, pero mirarse cara a cara es la ética, es la democracia, es el empoderamiento. Recuerdo una anécdota quizás paralela. En Chile, en el sur de Chile, el ministro de Cultura había mandado a representantes para hacer una consulta sobre qué quería el pueblo. Y organizaron el espacio del encuentro en filas. La gente, mayormente mapuche, llega a ese espacio y dice, ¿vamos a ver una película o vamos a conversar? Y reorganizaron las sillas, ¿sí? Sin círculo no hay conversación. Pero yo quiero responder puntualmente a cómo involucramos a las familias de manera práctica también. Y una de las actividades que tenemos en pretextos se llama la abuela cuenta. Cuenta en ambos sentidos. Y se puede hacer, el abuelo cuenta, la mamá cuenta, el papá cuenta, el tío. Pero la idea es que el niño o la niña vaya a casa y le diga qué había aprendido hoy, en química, en historia, en lo que fuera. Y pedir al respecto algo de la familia. Un cuento, una historia, una receta, cualquier cosa. Y el niño tiene que redactar eso en buen castellano. Quizás la información recibida es en una lengua indígena. En Colombia uno tiene que anticipar eso, ¿sí? Y tiene que redactar en buen castellano para colgar en un tendedero de ropa que se llama literatura de cordel en Brasil. Ustedes conocen esa metodología de publicar. Otra cosa que hacemos es noche de familia en las escuelas. Las familias vienen y
las actividades de entretenimiento son de pretextos liderados por sus propios hijos y ven la capacidad de liderazgo y de rigor intelectual de los niños. Eso alienta a los papás y las mamás a involucrarse más en preguntarles a los niños qué hicieron, a pedirles que les enseñen algo interesante. Se puede convertir una buena idea en una práctica concreta. Bueno, yo quiero contarles que en conjunto con Educapaz y el proyecto que hemos desarrollado en Córdoba y Urabá, hoy están acá con nosotros varias experiencias de Córdoba y Urabá. Y creo que en las distintas posibilidades, encuentros, salones, cafés, ellos también podrían responder mucho mejor a esta pregunta. Pero parte de lo que hemos aprendido, y lo mencionaba brevemente, está en la conformación de estos equipos dinamizadores. Los equipos dinamizadores son un motorcito, un equipo motor en cada uno de estos colegios de personas convencidas, de personas que quieren apostarle a algo distinto, y en esos grupos 2 o 3 personas suelen ser familias. Ustedes dirán, pero bueno, eso es muy poco. ¿Cómo logramos tener una escala mayor para alcanzar a las familias, que es fundamental? Son algunas personas, algunas semillas en un primer momento, pero eso se va expandiendo. Posteriormente, en espacios como escuelas de familia, estas madres y estos padres de familia que han vivido estos procesos, que han visto las transformaciones que generan no solamente en la escuela, sino también en sus casas, se vuelven aliados en estos espacios donde están ya más madres y más padres de familia. Entonces creo que una de las primeras estrategias es pensar cómo involucrarlos, y además de esto, al desarrollar los proyectos de incidencia que contemplamos en la herramienta didáctica, una de las primeras preguntas es cómo podemos comunicar esto más allá de nuestra aula de clase y cómo lo podemos comunicar a nuestras familias. Ese encuentro de las familias con sus hijos y con sus hijas estudiantes es también otra posibilidad para lograr involucrarles y para lograr generar esas transformaciones. Muchísimas gracias. Proceso, y en la escuela, el colegio es un lugar de encuentro de familias por su misma naturaleza, por la tarea que hacemos, pensar los temas y cómo esos temas generan relaciones entre estudiantes y entre las familias, ¿sí? La coreografía del aula es muy importante, es lo más importante, ¿sí? Sin círculo no hay conversación. Tener presente los equipos dinamizadores, la gente que está motivada, que está jalonando el proceso, y cómo se vinculan esas personas y las de la escuela y las propias familias con otras experiencias, porque eso genera mayor aprendizaje. Quiero pedirles un aplauso para mis ponentes aquí, mis panelistas, un gran aplauso por su colaboración, por su trabajo, por apostarle a este tema tan maravilloso y bueno, por asumirlo como una filosofía de vida y de amor con la educación. Vamos a dar algunas recomendaciones ahora, Clarita, para la jornada de la tarde. Tenemos a quienes están aquí como panelistas también en la tarde en 10 salas, ellos estarán en algunas de estas salas interactuando con quienes nos quedamos acá. Espero que todos y todas en la tarde haciendo, digamos, esta tarea de aprendizaje, de intercambio de experiencias. Quiero pedirles también a este público un aplauso muy especial para nuestros socios y aliados en esta aventura de hacer este encuentro internacional. Gracias a cada uno, a cada una, venimos trabajando hace meses. Ahora toda la parte de logística y operativa en lo que sigue de nuestro encuentro, no sin antes decirles a mis colegas aquí de panel, pues que aquí hemos recopilado parte de lo que hacemos, parte de las preguntas. Es un libro para rayar, está bien, ¿no? Que sea para rayar, para que nos digan qué cosas podríamos tener adicionalmente presentes, pero hemos recogido la experiencia de Bogotá aquí, la compartiremos con nuestros colegas de las otras secretarías también y con todo el público asistente, los participantes a través del código QR donde está todo sistematizado, y además
por ahora las 391 experiencias de justicia escolar restaurativa que los propios colegios han ido recogiendo. Entonces, pues muchísimas gracias y pues bueno, Clarita, ahora sí tienes tú la palabra. Pues hay algo importante en el arte de la moderación y es saber escuchar, recopilar y devolverle al público los resultados de todo un diálogo. Entonces yo les voy a pedir un favor muy especial y es un aplauso para nuestra moderadora de este panel, nuestra subsecretaria de Integración, de Damia García, que le hizo mucho honor a lo que significa una moderación de un panel. Les recuerdo que estamos en el primer encuentro internacional de justicia escolar restaurativa. Tenemos entonces varias situaciones. Vamos a tener el almuerzo, luego del almuerzo vamos a tener el encuentro en el tercer piso, las personas de almuerzo vegetariano en el segundo y en el cuarto el resto de almuerzos. A las 2 de la tarde, ojalá estemos muy puntuales porque ya lo acaba de decir nuestra subsecretaria, tenemos unos acompañantes de lujo en cada uno de nuestros encuentros y queremos aprovechar mucho su participación. Gracias a todas y a todos ustedes y a todas las personas que también se conectaron virtualmente. Recuerden que pueden ustedes volver a revisar estas grabaciones cuando lleguen a su casa y compartirlas con otras personas que no estuvieron por alguna circunstancia hoy con nosotros. Buen día, muchas gracias, nos vemos a las 2 de la tarde. Una educación para la transformación, la ciudad con el programa integral de educación para la transformación.